Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1 y 2 vamos a tocar hoy. Simplemente la introducción esta, la salutación de Pedro. Y dice así la palabra: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, a los elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Bueno, tenemos que entender esta palabra, o esta salutación, la introducción a quién le escribe Pedro. Y acá le está escribiendo, como dice, a los expatriados. Son judíos dispersos, como dice, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Este es un lugar donde está ubicado ahora Asia Menor o en la actual Turquía, y pertenecía al imperio de Roma en ese tiempo. Y vemos que le escribe, según el lenguaje de la ley, a entendedores de la palabra, ¿no? Este libro se escribe en el año 62 al 64 bajo el contexto de la persecución. Hasta ese tiempo eran tolerantes los romanos o el gobierno de Roma con los cristianos, pero en el 64 se empieza una gran persecución y en ese tiempo gobernaba Nerón. En ese tiempo, digo, ¿no?, que si ustedes lo buscan en datos históricos, que Nerón manda a incendiar Roma, y por eso empieza la persecución, porque se le echó la culpa a los cristianos que habían hecho esto, que habían incendiado. Y vemos que en 4:12 de Primera de Pedro, justamente investigando un poco, eso no lo hice en los estudios, pero sí lo deduje yo cuando dice en Primera de Pedro 4:12, dice: no os sorprendáis del fuego de dardo que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Por qué? Porque justamente por los incendios que sacudieron Roma, pero ustedes vieron, o lo ven en los datos históricos, cómo los cristianos fueron hechos antorchas humanas. Entonces, en cada esquina, ¿no?, de Roma, en la ciudad misma, y entonces vemos que fue una gran persecución, y Pedro les escribe para que puedan soportar la prueba, para que se puedan mantener, para que sean fortalecidos en la fe en Jesucristo, para poder llevar adelante esa palabra, esa obra en que habían sido iluminados, que en el sacrificio de Cristo ya teníamos la salvación y tenemos el Salvador, más propiamente dicho. Hecho esta breve introducción, vemos que dice a los elegidos, dice, según la presciencia de Dios. Y esa presciencia quiere decir un conocimiento previo de antemano de Dios. Y acá está hablando de la voluntad en sí, de la voluntad digo, ¿no?, porque Dios, que conoce todas las cosas, conoce todo de antemano, y esa fue su voluntad, su plan, según el conocimiento previo. Vemos, como dice acá, la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces está hablando acá a todos los que iban a aceptar. El Señor ya conoce los corazones. Y bueno, vamos a tocar Jeremías, por ejemplo, Jeremías 1:5, que dice, para entrar un poquito en este libro, y como dice: antes que se formase en el vientre yo te conocí, antes que naciese yo te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Entonces vemos acá la palabra, que el Señor ya sabe quién va a aceptar, quién no. Entonces Él conoce todas las cosas, conoce los corazones, y ya desde antes del tiempo, antes de la formación del mundo, como dicen algunos libros, antes de la eternidad ya era su plan ese, el que Él iba a morir en la cruz para que fuésemos redimidos, para que fuésemos salvos según su plan.
Y ese plan es Cristo crucificado en la cruz. Y iba a conocer quién iban a aceptar, como dice acá la palabra, antes que te formase en el vientre de tu madre, yo te conocí. Entonces conoce ya los corazones, conoce la vida. Entonces, como dice acá también, en Efesios 1, 3 y 4, vamos a hacer una breve introducción rápida nada más. Dice, acá en el 1, 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, estamos todos en la voluntad y ese es el plan, que todos quieren que el Señor que se arrepiente y vengan al conocimiento de la verdad. Pero Él conoce a los que son elegidos, como dicen, creo que está en el versículo siguiente, en el versículo 3. Entonces, el Señor ya tenía en mente, según su plan, escogernos. Y como dice acá la palabra, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, por medio del sacrificio, por medio del pedir perdón, por medio del arrepentimiento, por medio de creer en la palabra de Jesucristo, que Él era el Salvador. Como dice el mismo Señor, nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, dice la palabra, Él también lo dice, es necesario que el grano caiga al suelo, dice, porque si no cayere y no se pudre, dice, no puede, digamos, llevar fruto. Entonces, así también era necesario que sea muerto Él, que sea, como dice en Isaías 53, el cordero que sea inmolado. Dice que Él se entregó y dice, no abrió su boca delante de los trasquiladores. Entonces ya está mostrando cómo íbamos a ser salvos, porque en ese sacrificio, después cuenta en Isaías 53, que dice así, que dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Fue sobre Él. Entonces, para que nosotros tuviéramos el descanso, la salvación, la liberación, justamente un castigo, y ese castigo que cayó sobre Él, o esa esencia satánica donde luchó contra Satanás, ¿para qué? Para que nosotros fuéramos salvos. Entonces, Él murió y resucitó. Resucitó mostrando la victoria sobre Satanás, pero entregando su vida. Entonces, en propiciación por nuestros pecados, dice la palabra. Entonces, de ahí nos liberta. Entonces, está mostrando todo el sacrificio de Cristo y cómo, mediante ese sacrificio, ya era el plan, su voluntad. El Señor que conoce todas las cosas, también conoció a los que le iban a aceptar, a los que se iban a arrepentir. Entonces, mediante el reconocer el pecado, el Señor nos reconoce como hijos y somos salvos como hijos. Él quiere que todos vengamos al arrepentimiento, pero el que se arrepiente, lógicamente, es el que participa de la naturaleza de Cristo o de la misma esencia de Dios, el que va a sentir el gozo, la paz, la tranquilidad. ¿Por qué? Porque ese era su plan. Y dice así la palabra en 1:5, en amor, habiéndonos predestinado para ser, dice, adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y vemos que acá la palabra dice, en amor. Esa es la clave también de este versículo, en amor. ¿Dónde se mostró el amor de Cristo? En el sacrificio. Por eso se entregó por amor a nosotros. Dice también la palabra, en esto se mostró el amor de Dios para con el hombre, en que entregó a su Hijo para que fuéramos rescatados del pecado. Entonces, vemos que toma nuestro lugar, ¿para qué? Para que Él lleve nuestras cargas, para que seamos perdonados del pecado y para que seamos libres. Nosotros solamente reconocemos el pecado, ¿para qué? Para que el Señor nos liberte. Entonces, al reconocer el pecado nuestro, ¿qué estamos haciendo? Estamos reconociendo que necesitamos de un Salvador, de una ayuda. Entonces, estamos reconociéndole como nuestro Salvador y entonces por eso le pedimos perdón. La palabra dice, venid a mí todos los trabajados y cargados, yo os haré descansar. Y cuando escuchamos de su sacrificio, nos está ofreciendo el rescate, el perdón de nuestros pecados. Perdón, hay mucho mosquito. Dice, predestinado, dice, para ser adoptado hijos suyos por medio de Jesucristo. Vemos, adoptado, hijos de Dios. Y cuando decimos hijo de Dios, el hijo tiene la naturaleza del padre, ¿no? Por ejemplo, para dar a entender esto,
El Padre tiene un tipo de sangre, el Hijo lleva la sangre del Padre, lógico. Entonces así también, Dios es de una naturaleza de gozo, de paz, de alegría, paciencia, benignidad. Y nosotros los hijos, también la misma naturaleza llevamos en esencia, aunque en menor grado, porque somos pequeños, así como el Padre mayor, el Hijo es menor, pero necesitamos crecer. Como dice la palabra, crecer en la fe. Entonces, cuando más crecemos, yo no sé si le habrá pasado a ustedes, creo que a muchos les pasa, que cuando son chiquitos son parecidos, ¿no? Pero cuando son grandes uno no se va dando cuenta. Pero cuando va al archivo, ¿no? O va al álbum de las fotos viejas y mira la foto del padre, se encuentra con que es muy parecido a uno, al hijo varón. Entonces, así también, hermano, cuando más vamos creciendo espiritualmente, más nos vamos pareciendo a nuestro Padre espiritual. Por eso dice acá la palabra, para ser hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y acá está el afecto de su voluntad, o sea, según su plan, está diciendo, según su deseo. Por eso estamos hablando de que Él conoce todas las cosas de antemano, como veníamos de este versículo, en el 1.3 cuando dice, 1.3 cuando dice, elegidos según la presencia de Dios, o sea, el conocimiento previo, según su voluntad, que vemos que nos santificó, nos limpia de pecado, nos acepta como hijos, pero en el sacrificio de Cristo. Entonces, por creer simplemente nosotros, y digo por creer, estamos creyendo la palabra y estamos confesando el pecado. ¿Por qué? Porque reconocemos que necesitamos un Salvador, entonces un rescate de nuestra alma, que no podemos solos salir de nuestros pecados. Entonces lo aceptamos para que nos salve. Le pedimos perdón en ese aceptar. ¿Para qué? Para que se lleve nuestras cargas, nuestros pecados. Entonces ahí nos liberta, nos perdona el pecado, porque perdón quiere decir invalidar una condena. Y como dice acá la palabra, quiere decir liberación en sí mismo. Y usted cuando confiesa el pecado, ¿qué siente? Liberación. Y como dice acá la palabra, ahora voy, en 2 de Timoteo 1.9. 2 de Timoteo 1.9, con respecto a su plan, porque esa es la palabra que estamos tocando, el plan de Dios, la presencia y el conocimiento previo, dice acá la palabra, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras. Mirá cómo le habla, ¿no? No según nuestras obras, según el propósito, dice, según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, vemos, desde la eternidad, o sea, según su plan, ese fue el plan siempre, su propósito, que haya una muerte, la muerte de Jesucristo, ¿para qué? Para redimirnos de pecado, sacarnos de sufrimiento. Entonces dice, quien nos ha salvado, dice, no según nuestras obras. ¿Por qué habla eso según nuestras obras? Porque justamente siempre toca el Antiguo Testamento, eso tenemos que entender, y le habla a judíos. Vemos que acá Pablo también le está hablando a judíos. Y vemos que esa parte de los que iban creyendo iban tocando ¿qué? Iban tocando el Antiguo Testamento. Entonces, mediante tocar el Antiguo Testamento, le está hablando en ese lenguaje, le dice, no según la obra de la ley, porque vemos que en ese tiempo había mucho judaizante. Entonces, todo se habla en lenguaje de la ley. Y dice así la palabra, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Y ese es el plan. ¿El propósito cuál era? Que nos fue dada en Cristo Jesús. Mediante su sacrificio, entonces somos salvos. Desde la eternidad, dice la palabra. O sea, siempre fue el propósito, el plan de Dios, mandar a su Hijo. Entonces permitió así todas las cosas. Nacemos con una vieja naturaleza, nosotros pedimos perdón de pecados, ¿para qué? Para que nos cambie la vida, para que nos transforme, para que seamos libertados, y entonces ahí tenemos la liberación del pecado. Y dice así la palabra. Dice, volviendo, ¿no? Dice,
elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Santificación del Espíritu. Esta santificación quiere decir separación. O sea, somos separados del pecado. Somos separados para un propósito. El propósito es servirle, pero también con un corazón rendido. Ahora, hay distintos puntos de vista. Yo busqué el original griego y fui a darle este enfoque, que todos le dan otro enfoque en realidad, pero yo cuando dice santificación del Espíritu, santificación de Espíritu, está en el original griego, de Espíritu, o sea, estamos hablando, como dice la palabra, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces cuando vos te vas limpiando de pecado, vas confesando el pecado, entonces te vas santificando, vas viviendo una vida separada para Dios, como un instrumento, como una persona que va a hablar del Evangelio, y eso es lo que me lleva a plantearlo por ese lado. No santificación como dicen otras versiones, santificación por medio de la obra del Espíritu Santo que usa la palabra para mostrarte tu estado y vos te arrepentís, porque usa la palabra, y es verdad, usa la palabra, Dios mismo, como dice el Espíritu Santo, pero eso es lo que me lleva a indagar, mediante, dice, la santificación de Espíritu, porque hasta ahí nomás dice la versión, algunos le agregan Espíritu Santo o le agregan con mayúscula Espíritu, dando a entender que el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo que actúa según la palabra, pero yo lo resumía por este lado, lo llevaba a este lado, santificación de Espíritu. Mediante la santificación de Espíritu obtenemos la salvación. O sea, nosotros pedimos perdón de pecado, hay arrepentimiento y eso es santificación, porque nos apartamos del mundo. Entonces, ¿quién nos recibe? Nos recibe el Señor, nos liberta el Señor, nos limpia el Señor de todo pecado. Y como dice la palabra, Juan 17:17 dice esto: santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Vemos acá la palabra, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, ¿por qué somos santificados? Por la palabra de Cristo. En tu verdad, dice, la palabra de Cristo. Y por la palabra somos santificados. ¿Por qué? Porque la palabra nos muestra nuestra condición. ¿Por qué nos muestra nuestra condición? Porque muestra la naturaleza de Dios y la naturaleza satánica. Entonces nosotros nos reflejamos en la palabra. Y al reflejarnos en la palabra, o encontramos un estado o encontramos otro. Pero al encontrar que tenemos la mayoría de la esencia de la naturaleza satánica, ¿por qué? Porque tenemos codicia, tenemos materialismo, tenemos maldad, tenemos falta de perdón, tenemos rencores, tenemos enojos, tenemos espíritu de contienda, tenemos muchos espíritus nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros a través de la palabra vamos pidiendo perdón, vamos confesando, encontrando el otro parámetro, el opuesto, que es gozo, paz, alegría, paciencia, perdón, benignidad, tolerancia, compañerismo. Entonces encontramos otro contraste de la palabra. ¿Y qué pasa? Entonces ahí, al reconocer eso, nosotros pedimos perdón y entonces somos santificados. Por eso dice, santifícalos en tu palabra, por la palabra mismo. Y dice, tu palabra es verdad. Entonces, ¿qué es verdad? Es verdad la palabra. Entonces, nosotros tenemos razón alguna para defender nuestra postura o nuestra vida en sí, ¿no? Tu palabra es verdad porque es el parámetro y lo que muestra nuestra condición. Dice la palabra en Juan 15:3. Juan 15:3. Dice así la palabra: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ese simple párrafo. Ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Y cuál es la palabra? La palabra de Cristo. Entonces, uno a escuchar la palabra, al haber arrepentimiento, entonces, uno es limpio. Uno pide perdón y es limpio. Entonces, por la palabra de Jesucristo, por la palabra que yo os he hablado, no por la palabra de la ley. Mira el contraste, la diferencia. Entonces, por la palabra de Jesucristo, somos libres. Y vuelvo a reiterar, si ustedes no van a entender nunca esto, si no entienden que Pedro le está hablando a los judíos, entonces le muestra la palabra de Jesucristo y le muestra por el otro lado la ley. Por la ley no eran santificados, por cuanto por la ley, dice, todos han sido condenados, ninguno es perdonado, todos se han hecho culpables.
Pero por la palabra de Jesucristo, cuando escuchamos, le pedimos perdón, le aceptamos como Salvador, requerimos ese Salvador, creemos en su obra redentora en la cruz del Calvario para hacernos libres del pecado o del tormento. El pecado, cuando digo la palabra pecado, ¿qué quiere decir? Error. Entonces caminamos erradamente en esta vida si no tenemos la palabra. Entonces por la palabra es lo que vamos a ser santificados, porque escuchamos la palabra y nosotros nos arrepentimos de nuestros errores, de nuestro mal camino, de nuestro mal proceder. Entonces ahí vamos a sentir la liberación. Y dice así la palabra de Dios, Efesios 4:17. Dice así la palabra: esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis como andan también los otros gentiles en la vanidad de su mente, teniendo entenebrecidos, entenebrecido su entendimiento, excluido de la verdad de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Entonces dice, por la ignorancia, esa es la palabra clave. Entonces cuando tenemos ignorancia a la palabra, es la que excluye de la vida de Dios, como dice acá, por la ignorancia de la palabra, excluido de la vida de Dios, excluido de la naturaleza de Dios. Y una persona, escuchen, una persona ignorante jamás va a poder participar en plenitud de la naturaleza de Dios. ¿Por qué digo en plenitud? Porque en parte participa para salvación, en parte se liberta, en parte siente gozo, paz, alegría. Y ustedes ven personas ignorantes a la palabra, que reconocen ellos que son ignorantes, pero en un momento se libertan y empiezan a zapatear, empiezan a gritar, empiezan a sentir la presencia del Señor. Pero no pueden sentir en su totalidad o el resto del día, sienten muy chiquito, muy poquito, porque no llegan a comprender en su totalidad. Y si cuando uno llega a comprender en su totalidad, es donde llega a disfrutar de todo eso, ¿no? Vamos a darle un ejemplo. Por ejemplo, esto. Si vos conocés, por ejemplo, que tu padre te dejan una herencia, pero conocés parte de la herencia, ¿qué vas a participar? De parte de la herencia, no en su totalidad. Pero si vos llegás a conocer toda la herencia que te pertenece, vas a disfrutar de todo. Entonces así también de la naturaleza de Dios vamos a participar a medida que más conocemos la palabra, porque en la palabra es un testamento y te está diciendo todos tus derechos, te está diciendo todo lo que tenés por derecho para participar. Entonces vemos que acá la palabra, por la ignorancia que hay en ellos, por eso nos pide el conocimiento de la palabra. ¿Para qué? Porque seamos libres, para que sintamos su presencia. Y digo, pues, una persona ignorante no puede participar jamás en plenitud. Entonces, el conocimiento de la palabra nos liberta, dice la palabra misma. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Y vemos acá, dice en Efesios 5:26, dice así la palabra. Bueno, voy a leer el 5:25. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, dice, habiéndola purificado por el lavamiento de la palabra, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, ¿santificados por dónde son? Por la palabra, mediante el conocimiento. Porque ahí es cuando conocemos nuestro pecado, nosotros pedimos perdón. ¿Para qué? Para que nos cambie nuestra naturaleza, para que nos cambie nuestro sentir. Y dice acá, habiéndola purificado en el lavamiento de la palabra. Entonces, la palabra acá la representa como agua, en donde podemos lavar nuestro pecado, o sea, limpiarnos del pecado, pedir perdón, confesar para que seamos limpios de todo pecado que nos domina. A ver, en estos días se está tocando mucho de la idolatría. Ustedes están escuchando la mañana, ¿verdad? ¿Están escuchando la palabra de la mañana? ¿Y qué se toca? ¿De los cumpleaños? ¿Se toca? Se toca de la Navidad, el que tocó ayer la flaca, tocó de la Navidad anoche, y bueno, van tocando todas esas costumbres paganas. Eso está reflejado en la palabra se enseña. ¿Y usted qué tiene que pedir? Perdón.
Ese es el camino del error, el camino del pecado. Pero yo no estoy tocando esto en sí, porque estoy dando un contexto general como para dar a entender cómo, o si no nos detendríamos eternamente en un versículo y no saldríamos más de ahí. Justamente se está globalizando todo, y le estoy hablando del pecado, y le estoy hablando de la naturaleza de Dios como es, pero usted, si se van a la palabra de la mañana, van a encontrar todo esto, naturaleza de pecado. Entonces, yo muchas veces nombro codicia, materialismo, avaricia, maldad, señorío, por ejemplo, señorío, ¿no? Yo siempre digo, y que, bueno, a veces las mujeres se ofenden acá, pero yo digo, acá tenemos mujeres con un carácter muy fuerte, dominativo en sí, y eso también ellos tienen que pedir perdón, porque el marido está justamente, a ver, dice la palabra que es la cabeza, aunque lo tomamos eso en tiempo de la ley, pero tampoco es un señorío natural uno sobre otro, ¿sí? Teniendo un carácter fuerte, frenándole, porque ese señorío es medio peligroso, porque una cosa es tener autoridad de Dios con mansedumbre, y otra cosa es que a veces en los comentarios se nota, cuando dicen, no, y yo le dije a mi marido porque no le dejo pasar una, a ver, como, y ya salta esa carnalidad, se va para el otro lado, sin lograr algún resultado que se quiere, ¿no? En sí, el resultado que vengan los maridos se siente, y el marido no tiene cambio. Será por la dureza, será porque está orando, será porque no lo gana, como dice la palabra, que no, si al marido impío dice que sean ganados por su conducta y no por palabra. Entonces falta esa parte de la conducta, porque muchas veces al ser, digamos, la mujer muy dominativa en carácter, ¿qué pasa? El hombre tal vez no va a utilizar la fuerza bruta porque entiende que es un ser más débil, entonces se calla, pero ahí se presenta el conflicto, entonces eso trae un desgaste, y entonces en eso, o sea, hay que cambiar, hay que pedir perdón, hay que confesar ese señorío, esa autoridad satánica, para que no haya conflicto, porque el conflicto, si yo lo agrego con mi espíritu de señorío en mi hogar, o donde sea, en mi hogar vamos a decir, entonces ahí estoy fallando y estoy siendo de mal testimonio. Si yo, por ejemplo, por decir algo, no quiero decir que sea mi caso, pero por ejemplo como padre, agarro a mis hijos, por ejemplo, voy y todo el tiempo le estoy machacando, y todo el tiempo estoy en mal carácter. ¿Por qué? Porque no puedo lograr yo lo que quiero con ellos. Entonces, ¿qué van a decir? No, papá va a la iglesia y papá siempre está en mal carácter, siempre está amargado, siempre se está quejando, siempre esto, lo otro. Entonces, en vez de mostrarle la mansedumbre, la vida victoriosa de Cristo, le estoy mostrando el otro lado amargo. Yo digo mi mamá en medio de todo, de todas las cosas que estamos rodeados, porque éramos bien pecadores, o sea, ahora somos un poroto de lo que éramos en ese tiempo. En ese tiempo, sí, hay cosas que ni puedo contar por video, directamente, así nomás lo digo, directamente, porque era bien terrible. Entonces, en medio de eso, ella sí te da la palabra, pero no le impedía, ponerse alterada como para después no tener comunión, no orar, no dar la palabra. Entonces, en ese contexto lo quiero llevar, ¿por qué? Porque uno, a pesar de todo el entorno que te rodea, no te puede robar la paz o la comunión con el Señor. Vos tenés que seguir adelante igual, vos tenés que buscar la presencia de Dios igual. Entonces, mantenerse en la presencia de Dios, y después el Señor de a poco va haciendo los procesos con nosotros, porque muchas veces vemos el entorno y nos desalentamos como padres, como madre a las mujeres, los hijos también al ver los padres alterados, entonces se desalienta y no quieren buscar la presencia del Señor, y primeramente tienen que buscar a uno, y después al transformar el Señor la vida de uno, eso te va dando autoridad sobre la familia, y ellos van viendo tu proceder. Pero si te ven siempre alterado, ¿qué van a decir? No hay testimonio en sí. Entonces, por la conducta, como dice la palabra, que se han ganado. Y dice así la palabra del Señor. En Hebreos 10:10. Vemos en Hebreos 10:10. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, en esa voluntad. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Señor? ¿Cuál era? El sacrificio. Y en esa voluntad somos santificados. Ese era el plan de Dios.
en esa voluntad, en ese deseo, en ese plan. El Señor, que ya conocía de antemano, lo quiso así. Entonces dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿dónde obtenemos nuestra santificación? En la cruz del Calvario. Obtuvimos, pero ¿tenemos fe? No. Entonces, ¿qué le tenemos que pedir? Perdón, Señor. Vos derramaste el poder, ¿por qué no lo siento yo? La incredulidad. Perdóname, Señor, para que haya un cambio, para que pueda confiar, para que no contienda, para que vuelque todas mis cargas sobre ti, para que te presente todos mis pecados y para que pueda ser libre de la opresión de la carga. Y el que entiende esto, que ora un poquito. ¿Por qué se hizo énfasis también el domingo en la oración? ¿Por qué? Porque un poquito que ores al Señor, aunque vos no creas que es así, es así. Porque un poquito que ores, que le pidas perdón al Señor, y que tal vez vos no sentías la oración, pero después cuando te levantaste te sentís de otra manera, te salió ese dolor de cabeza, esa carga que tenés, el nerviosismo, esa angustia, simplemente porque le hablaste al Señor. Y por eso quiere que practiquen la oración, porque te puede libertar, en un momento te sentís bien, pero mejor te vas a sentir cuando vos le confesás. Sentís que Dios te está escuchando, porque vos le oraste, y no que le escucha a otro, que otro tiene la solución, sino que vos tenés la solución a través del arrepentimiento. Por eso, simplemente perdoname, te sentí mal, perdoname, Señor. No sé orar, pero te presento mi pecado, y mi pecado es, me siento mal, me siento angustiado, me siento vacío, me siento preocupado, no siento nada. Y tal vez no sienta nada ahí, pero abriste los ojos. Terminó la palabra, te levantaste, te fuiste y vos te sentís libre. Entonces, por eso mismo, la confesión de pecado vale. El hacerlo uno. Arrepentimiento dice, para perdón de pecado, dice la palabra. El que confiesa su pecado, dice, se aparta, este va a alcanzar misericordia. Igual, a través de confesarle vas a empezar a experimentar de a poquito. Yo, cuando comencé, tampoco sentía nada. Pero me di cuenta del cambio a través del tiempo, mirando hacia atrás todo el cambio, porque fue muy progresivo, muy paso a paso. Esto como cuando vos tenés tu hijo a tu lado, y después, bueno, tu hijo va creciendo, vos no te das cuenta del cambio en el día a día, pero viene otra persona de afuera, que después que lo vio después de 2 años, dice, ¿cómo creció el nene? Mirá, ya te está alcanzando. Vos no te das cuenta porque está al lado tuyo. Y yo tampoco me daba cuenta así ese cambio, porque estaba siempre, supuestamente, ¿no? Como decimos, caminando al lado del Señor, en el día a día. Pero después, mirando hacia atrás, mirando 10 años hacia atrás, 20 años hacia atrás, sí me di cuenta que hubo cambio. Entonces, esto es lo bueno de la palabra, porque te vas dando cuenta de todo el proceso que hizo en el conocimiento, en el cambio, las necedades, las equivocaciones que cometíamos, que hablábamos fuera de la voluntad del Señor, hablábamos cosas fuera de la palabra, hablábamos o predicamos cosas erróneas muchas veces por falta de conocimiento. Por eso tenemos que crecer también en el conocimiento. Entonces, a medida que vamos pasando, todo esto nos va dando cuenta de muchas cosas. Muchas cosas. ¿Por qué? Porque la palabra nos va sacando las vendas. Las actitudes que tenemos con las personas, los enojos, los rencores, de todo. Y nos vamos dando cuenta también en el presente, qué chiquito que somos en comparación a lo que el Señor quiere. Y escuchando la palabra me voy dando cuenta qué chiquito que soy en comparación a lo que mi mamá podía soportar, llevar las cargas. Que hoy simplemente son un grupito de personas acá y se hace difícil. Imagínate 70 personas, llevar las cargas, vivir del diezmo de la ofrenda, que sea multiplicada, sin trabajar, sin nada, y que todos coman en abundancia, sin escasez. Y hoy por hoy eso no lo podemos hacer. No, tal vez sea otro movimiento, todo lo que quiera, pero en mis espaldas lo puedo llevar como lo llevaba mi mamá.
Eso tengo solamente que meditar. Y ahí me doy cuenta que no. Mi mamá actuaba con amor, muchas veces sí, se enojaba por ahí, pero después perdonaba, ella se reía, tal. Pero en nosotros queda una forma de rencor. Y yo lo digo por mí mismo, cuando después de la partida de mi mamá, yo decía, no, ya cuando venía otra vez la gente, ya no hay más hogar, falleció la sierva, no podemos tener más gente, no nos da la capacidad, y así. Íbamos rebotando, iban viniendo porque íbamos rebotando casi todos. ¿Por qué? Porque no hay capacidad en sí, no hay tolerancia en sí, no hay la misma paciencia en sí, porque habla de nuestro estado que es chiquito así, o mi estado que es chiquito así. Hablo de lo que siento, porque es verdad, eso es lo que siento. Y alguno comprenderá, uno que tiene un carácter fuerte, que por ahí, por adentro, internamente, no lo hace exteriormente, pero internamente le dan ganas a veces de pegarle un escobazo a una persona, correrlo, insultarlo, pero ¿qué tenemos que hacer? Guardar ese testimonio y pedir perdón para que transforme, para que eso que sentimos adentro ya no lo sintamos, sino que en vez de sentir el rencor, sintamos compasión al ver la incapacidad, al ver la inmadurez, al ver la condición que está esa persona. Y en vez de enojarnos, sentir esa compasión. Eso habla de un estado de crecimiento espiritual. El Señor dice que al ver la multitud, dice que estaban todos descarriados como ovejas sin pastor en los montes, dice, tuvo compasión de ellos. Y nosotros cuando vemos que están descarriados como ovejas sin pastor, o sea, estamos mirando el pecado, nos agarra ira, enojo. Es muy diferente la mirada. Es muy diferente lo que siente uno con respecto al Señor. ¿O no es así? Nuestra naturaleza está. Eso que no podemos soportar. Queremos vivir una vida tranquila. Y todo tiene que ver con esto. Si nosotros estamos mal de acá, no soportamos a nadie. Si estamos bien de acá, vamos a soportar todo. Yo me di cuenta mismo cuando vengo en el furgón. Si vengo bien, yo me río, soporto todo. No, pobre. Ahora, cuando vengo mal, me dan ganas de pelear, de discutir, mirá, y veo todo como son y a ver, digo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Pero bueno, es así, es así. Es la naturaleza que tienen, y por ejemplo, por dar simplemente, o decir algo. La otra vez estaba el tren vacío, por todos lados, por todos lados vacío, haciendo por todos lados. Había una chica en el furgón, en la bicicleta contra la esquina. Viene otra chica, y le dice, me quiero sentar ahí. Le dice, pero tenés todo el tren ahí. Dice, mirá, tenés asiento, ¿no te querés sentar en el asiento? Le dice, no, me quiero sentar justamente ahí. Bueno, está bien. Corrió la bicicleta y le dejó sentar. Está bien, si te querés sentar ahí, no te digo nada. Bueno, uno observando eso, digo, ¿cómo puede ser? Teniendo toda la comodidad del tren, quiere sentarse en el piso y justamente ahí para molestar a la otra persona. Y la verdad que muchas veces nuestra mirada es así. Miramos las malas costumbres de otros y entonces nos produce enojo. Y eso es justamente lo que quiere cambiar las actitudes de nuestra reacción el Señor. Ahora, dice acá también la palabra, volviendo al 1.3. 1.3. 1.3 de primera, no, 1.2 de primera de Pedro, dice así la palabra, en santificación para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ser rociados, dice. Pero primeramente la palabra obedecer. Santificación para obedecer. Obedecer es tener fe, confianza. Entonces, obedecer a la palabra de Cristo. Yo soy el Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Obedezco, tengo fe, doy el paso de fe, me arrepiento de mis pecados. ¿Para qué? Para, dice, obedecer y ser rociado. Entonces, al ser rociado con la sangre de Cristo, ¿qué son? Perdonados. Eso lo vamos a ver por palabra. Y dice acá la palabra. Voy a tocar 2 versículos nomás porque si no, ya no voy a terminar. Dice así la palabra.
Primera de Pedro 1:22. Dice así la palabra: habiéndonos purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, para obedecer, como decía en el otro versículo, por la obediencia a la verdad. Y el Señor se presentaba como Cristo. Entonces, ¿obedezco a qué? ¿A la palabra de la ley o a la palabra de Cristo? Entonces, dice, obediencia a la verdad, obedeciendo a la verdad. Y la verdad tiene que ver con la realidad, porque Él se presentaba ya no por figura como en la ley, sombra y figura de lo que había de venir. Se hacía el sacrificio de la matanza del animal, del cordero, de la matanza del, ¿cómo se llama? El buey, cuando le dicen, bueno, buey. De la matanza, bueno, todos los sacrificios de animales eran sombra y figura ¿de qué? De la muerte de Jesucristo. Entonces ya no lo presentaba, el lavamiento de mano, limpieza de pecado. Todo, la esencia de Cristo. ¿Dónde fuimos lavados? Rociados por la sangre de Cristo, dice. Entonces, dice, obedeciendo a la verdad, o sea, a la realidad. La realidad. Cristo es la imagen misma del Padre, dice. Y no figura, la imagen misma del Padre. Entonces, la misma sustancia. Entonces ya estaba la verdad en la realidad. Ellos lo mostraban en el tiempo de la ley por figura. Pero ahora ya se presentó. Se presentó el Cristo, le está diciendo acá la palabra. Entonces, obedeciendo a la verdad, dice, habiendo purificado vuestras almas. Entonces, yo creo en el sacrificio de Cristo, le está diciendo este versículo de Pedro a los judíos. Entonces, ¿qué vas a obtener? Vas a obtener liberación. El perdón de pecado, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Cristo crucificado. Cristo se presenta como libertador, entonces ya no sigo la ley, sino que sigo a la verdad. Entonces, eso es lo que yo pido perdón. Entonces, ¿qué pasa? Tengo la misma imagen, la realidad de las cosas. Pido perdón, entonces obtengo la salvación. Y dice acá la palabra, en el de abajo. A ver, no, voy a leer. No, esto no. Bueno, 5:7, vamos a 5:7 de Gálatas. Dice, vosotros que corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y vemos que el único estorbo que tenemos por parte de Satanás es la incredulidad a la palabra, que es la desobediencia en sí. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Entonces, ¿vos tenés incredulidad a la palabra? Entonces, ya estás en desobediencia, no estás obedeciendo a la verdad. Entonces, vemos que esto lo escribió Pablo a los Gálatas porque entraron los judaizantes, implantaron otra vez la ley y le dice, ustedes iban bien, pero ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? La palabra de Jesucristo. Y dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama, o sea, de Dios, que los llama a la salvación, al arrepentimiento, para que vayan a la naturaleza del Padre. Y dice, en el 9, un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de ley, entonces cambia todo el sentido. Entonces no pueden crecer, no pueden avanzar, ya no pueden correr, no pueden avanzar en la liberación. ¿Por qué? Porque ponen solamente en la figura sufrir. Ahora dice acá, esto lo voy a pasar por alto algunos versículos, dice, para ser rociados por la sangre de Jesucristo. Ahora voy a dar un versículo nomás. Pero si andamos en luz, en 1 Juan 1:7, anoten, 1 Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Como dice el otro versículo, para ser rociado, ser alcanzado por la sangre de Cristo. Entonces, su sacrificio, evidenciando esto, nos limpia de todo pecado. Entonces, esto representa justamente el sacrificio de Cristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, en ese sacrificio se originó el perdón para nosotros. Y nosotros, a través de eso, nos arrepentimos de pecado, como dice la palabra. Toma de la vida eterna. Entonces,
está la vida eterna, está derramada, pero uno lo tiene que tomar. Es así como decir, a ver, hay billetes tirados por toda la calle, pero vos para tener ese billete, ¿qué lo tenés que hacer? Juntar, lo tenés que tomar y llenarte de los bolsillos para ser rico. Pueden haber todos los billetes en la calle, llenos, pero si vos no lo tomás no lo vas a tener. Entonces, así toma la vida eterna. Y así también nosotros tomamos mediante la fe. Nos arrepentimos de pecado y nos llenamos el alma de su palabra para poder ser libres. Amén. Dice acá en el 1:9, dice así la palabra de Primera de Juan: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces digo, para que haga efecto ese poder derramado en el sacrificio de Cristo, uno que tiene que hacer, pedir perdón. Esto básicamente es la palabra que está separando mucho le habla a los judíos y separa mucho de la ley y mucho la palabra de Cristo, la realidad, ya no la figura. Bueno, seguimos mañana, amén.